Me parece que lo que sorprendió, aparte del resultado, es recién Sergio Massa diciendo a partir de mañana va a ser Javier Milei quien va el garante de algo así como la tranquilidad del mercado, ¿no? Inquietante. Inquietante. Bueno, ya arrancó lo que se conoce como el dólar cripto, que es un dólar que está moviéndose, que está entre 1.150 y 1.250 pesos. Recordemos que el viernes el dólar blue estaba en 950 pesos. Y me parece que ahí lo que hay es una lectura que hace, la primera lectura que hace el mercado, que hacen la gente que maneja este dólar cripto, es bueno, uno de los postulados que mantuvo Javier Milei muy firme fue el tema de la dolarización. Claro. Como tal, digamos, si impulsa la dolarización y por el otro lado Sergio Massa dice a partir del martes acá el garante de la estabilidad de los mercados va a ser Javier Milei, me parece que estamos para esperar primero el discurso de Milei, en algunos minutos supongo, Sí. y después de eso ver cuál es la lectura que hacen, ¿no?, los Por lo principales pronto operadores. no sabemos quién es su ministro de Economía. A ver, ¿usted Bueno, qué hay algunos cree? nombres dando vueltas. ¿Quién ¿no? es? No está designado el ministro No, de Economía, claro. pero el viernes el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, estuvo 4 horas con Javier Milei. Ahí lo que trascendió es que le ha presentado un paquete de leyes o de posibles leyes para desburocratizar, que sería como la base de lo que propone Milei o que lo puede llegar a proponer Milei en términos de que haya desburocratización del Estado y pueda ser leído como que la política paga parte del ajuste que se podría sobrevenir. Silvia. Pero, en materia Sí, sí. financiera hay un nombre que es el de Luis Toto Caputo, el Sí, ex sí. Mirá. Sí. ministro de Economía, que también está dando vuelta como posible hombre de economía. Va a tener un rol, se dice, importante, a pesar de que Caputo y sus allegados niegan la posibilidad de que él pueda formar parte de un gobierno por un problema familiar y personal. No quiere volver a ocupar cargos públicos porque la pasó mal y por lo tanto, bueno, no sería ministro, pero sí estarían elaborando dos temas que son claves. Uno, el tema del financiamiento que consigue la Argentina, y el otro, el tema de las LELIQs, esto que son Que los es 20 el gran billones de problema pesos de la economía que están argentina. en el Banco Central. Silvia, ¿el empresariado está contento con Milei esta noche? Algunos, otros no. Es decir, y te voy a decir, está bastante dividido. Por ejemplo, Gonzalo Tanoira, que hablamos con él hace un ratito, que es uno de los cítricos San Miguel, vieron los limones que se exportan a Estados Unidos, estaba fiscalizando para Milei en el Tigre, es uno de los impulsores de la candidatura de Milei, junto, por ejemplo, a varios de los dueños de los unicornios argentinos. Marcos Galperina acaba de publicar un tuit, Somos Libres, ¿no? Mirá. Con un pajarito. Es decir, hay una parte de los empresarios, incluso muchos ligados al sector agropecuario, que están muy contentos. Es decir, aquellos sectores que exportan, reciben dólares, es decir, tienen un apoyo bastante explícito, como pocas veces se vio en la Argentina. Otros no tanto, por ejemplo la Cámara de la Construcción, que acaba de sacar en este instante un comunicado diciendo queremos trabajar juntos. Recordemos que Milei los acusó de corruptos, etcétera, etcétera, y había una fuerte preocupación sobre todo por el plan de Milei de obra pública. Él dice el régimen chileno es impracticable, sostienen los de la Cámara de la Construcción, en la Argentina. También los grandes empresarios acaban de sacar un comunicado, la Asociación Empresaria Argentina, que expresa a los dueños de las principales empresas argentinas, celebrando el comicio, y saludando a Javier Milei en el intento de trabajar en conjunto, ¿no? O sea que eso es importante. ¿Qué marcan casi todos? La enorme fragilidad de la economía con la que arranca. Es decir, y hay una inmensa preocupación por cómo se llega ahora al 10 de diciembre. Es decir, porque muchos tienen la información de que Milei no quiere aceptar recoger el guante que acaba de ofrecerle Massa o tirarle Massa, a decir, bueno, vos mañana tenés que arreglar con Alberto Fernández. Y ellos dicen, no, nosotros queremos asumir el 10 de diciembre, no queremos tomar medidas antes del 10 de Circulaba diciembre. que Mauricio Macri le había dicho a Milei, de ningún modo agarres antes del 10 de diciembre. No lo sé. Circulaba Bueno, y eso. ahora el
en algún punto está bien, no es su gobierno. Lo por interesante supuesto, es que claro. se haga una buena transición. Tampoco conocemos el discurso de Milei, que no ha hablado hasta Claro, ahora, ¿no? exacto. Es una fiesta ese búnker libertario. Están en la calle y como hay un espíritu joven, sigue en la fiesta. El campo, Nicolás Pino se vio, Silvia, muy ligado a Sergio Massa en el último tiempo. ¿Qué te parece? ¿Cómo va a seguir esta relación? ¿Qué información tenés? No, bueno, no tenía el dato de que Pino estuviese ligado a Sergio Massa, pero al margen los productores agropecuarios, y es muy abrumador si uno se fija en los resultados, el voto de Córdoba, el voto de Santa Sí, Fe, Mendoza. etcétera, Mendoza, son sectores, a ver, los sectores que venden al exterior, que son muy competitivos, pese a que han tenido muchísimas trabas, ¿no? Un dólar oficial atrasado, etcétera, son los sectores que más saludan, algunos claramente, otros menos, pero que más saludan el cambio que podría llegar a proponer Milei. Los sectores ligados al consumo interno, cadenas de supermercado, empresas de consumo masivo, etcétera, temen una fuerte caída, una crisis, caída del consumo en una economía donde el consumo explica, ¿no, Daniel?, mucho del PBI. Bueno, temen muchos ruidos ahí. ¿Y el FMI quiere hacer un acuerdo nuevo? ¿Cómo es esto? Bueno, ahí lo que hay es tiene que reflotar un acuerdo, porque el acuerdo, lo que pasó en el último año con el gobierno es que las metas con el FMI se fueron Claro. dilatando, ¿no? Y hay que sentarse, entre otras cosas. Pensemos que la Argentina de acá hasta mediados del año que viene tiene que enfrentar obligaciones externas por 11.000 millones de dólares. Y eso, bueno, para eso es necesario ordenar las cuentas con el Fondo Monetario Internacional. Y volviendo al tema del ministro de Economía, me parece que algo que tenemos que estar y que hay que estar muy atento y monitorear es si Milei opta por un ministro de Economía fuerte o Milei es el ministro de Economía. Algo que no sabemos, tal vez en algunos minutos tengamos alguna señal de lo que es en materia de esto, pero lo cierto es que hay que renegociar el acuerdo con el fondo y aparte hay que ver el presupuesto, porque Massa envió un presupuesto que después, como dispuso la rebaja del IVA para los productos de la canasta familiar, este presupuesto quedó absolutamente desactualizado, puso una adenda, ¿no?, que está siendo en el Congreso tratada, pero que entró en un freezer y que ahora entrará seguramente en una revisión en el corto plazo. ¿Y dónde queda la quema del Banco Central que prometió Milei y la dolarización? Bueno, me parece que la quema del Banco Central, primero lo que vamos a ver en las próximas 48 horas, es que o Emilio Ocampo, el hombre que Milei dijo que va a ser su presidente del Banco Central, o algún otro funcionario cercano a Milei, se van a reunir con Miguel Pese para abrir el martes el mercado, ¿no? O sea, ver cómo se abre el mercado. Y la dolarización, me parece que ya Milei lo venía diciendo, bueno, primero hay que lograr equilibrio, superávit fiscal, para después pensar en la dolarización, y cuando si hay equilibrio y superávit fiscal y no hay que emitir para financiar al Tesoro, ahí puede llegar el tema de que el Banco Central pierda sentido. Pero me parece que para eso falta un rato. Él habló de la palabra shock en los últimos días. Bueno, el shock sí, digo, me parece que el tema es que si Massa dice quien se va a tener que encargar de la certeza, de darle certezas a los mercados es Milei, y Milei dice no, yo no voy a asumir ningún compromiso antes del 10 de diciembre, me parece que lo que podemos tener es un adelantamiento de las variables en materia cambiaria, digamos, claro, que el mercado te haga una suba del dólar y que entremos en una nueva ronda o espiral de suba de los precios. Silvia, Ahora, respecto a lo del shock, en el último encuentro que tuvo Milei con los empresarios en el CICIP, él utilizó muchas veces la palabra secuencia. Es decir, y hablaba de reformas de primera, segunda y tercera generación, y en ese encuentro evitó utilizar la palabra o hablar de la dolarización y del cierre del Banco Central. Era más o menos el teorema de Baglini. O sea, da la impresión de que por ahí va a otra, no lo sabemos, pero una especie de secuenciación, no sé si es correcta la palabra. Lo que pasa Claro. es que en materia cambiaria, Claro. Milei va a tener que darle, también se lo tendría que haber dado Massa si es que hubiese resultado electo, una señal
al sector agropecuario, algo que Silvia conoce muy bien, porque para la cosecha gruesa hay que dar un tipo de cambio que no es el tipo de cambio 355 pesos el que está esperando para liquidar el sector agropecuario. Ahora, una última preguntita. En el mundo utópico de Milei con una Argentina sin Estado, ¿qué dicen los empresarios de lo que se viene con China y con Brasil? Tratados de libre comercio, ¿cómo van a seguir? Digamos, ¿cómo el Estado puede llegar a intervenir o todo esto quedó en la campaña? Me parece que quedó, a ver, volviendo a Tanoira, ¿no? El dueño de la cítrica San Miguel, que conoce como pocos lo difícil que es vender en el mundo, porque Estados Unidos todavía tiene prohibido en gran parte el ingreso de los limones argentinos. Claro. Y él es muy consciente que sin la ayuda del Estado no pueden entrar los limones, o sea, los privados solos no pueden negociar. Él dice, yo lo apoyé a Milei y sé que va a ser pragmático. No sabemos finalmente qué va a quedar. Vamos a conocerlo en algunos minutos. En pocos minutos yo tendremos insisto, en un señales. hermoso. Ahora en pocos minutos se viene ya el discurso de Javier Milei, en cualquier momento lo vamos a estar esperando. Gracias Dani, gracias Silvia, No, gracias nos vemos a ahora en un ustedes. rato por Dale. supuesto.